Bueno, miren, vamos a seguir hoy con la serie que titulé El Camino de la Reconstrucción. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 9. No lo voy a leer porque es un capítulo largo. Yo después les animo a que lo lean en casa, pero voy a ir desglosando las ideas de ese capítulo. Así ustedes tengan sus Biblias abiertas, como siempre tenemos que trabajar con la Biblia, no con el orador. La importancia es la palabra de Dios. Y bueno, el título de esta exposición es Un pueblo verdaderamente consagrado. Un pueblo verdaderamente consagrado. Y pienso que este es un tema de vital importancia en una época en que la Iglesia de Jesucristo está, y esto ya lo he venido reiterando en semanas anteriores, donde hemos puesto a la Iglesia en una situación comprometida. Y digo comprometida porque ya no estamos siendo testigos de Cristo al mundo, a los pecadores, a los perdidos. Yo creo que hoy la Iglesia está más enfocada en ser testigo de sí misma, de tratar de hacer sentir a la gente bien mientras son de la Iglesia, pero no estamos proyectando correctamente lo que es el Evangelio, lo que es la vida cristiana y, por supuesto, ese testimonio que tenemos que dar a la sociedad, especialmente en estos días de tanta complejidad. La Iglesia ha sido invadida por una cantidad de corrientes, no sé si llamarle filosóficas, tal vez le podemos llamar espirituales, donde abrazamos más las experiencias místicas, las emociones. Hoy la Iglesia es puro emocionalismo. En fin, la gente quiere ir a la iglesia para sentir cosas. Y queremos sentir al Señor, queremos sentir la presencia del Señor. No se trata de sentir la presencia, se trata de estar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos, y esto yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, esto es el resultado, entre otras cosas, de un serio problema de abandono de la doctrina. No le damos importancia a la teología. El otro día estábamos hablando con los hermanos acerca de esto. Pensamos, hoy la palabra esta teología es una mala palabra en el vocabulario cristiano. Y inclusive ya he hablado en otras ocasiones, como hay personas que dicen que la letra mata. El mucho conocimiento envanece y no nos franqueamos, porque en realidad lo que envanece es la ignorancia, el embrutecimiento del pueblo de Cristo. Y es por eso que vienen un montón de asaltantes o de ideas y se suben a los púlpitos, se meten en las iglesias y debido a que mantienen a un pueblo en la ignorancia, entonces los pueden llevar para cualquier lado. Y eso fue lo que pasó en la historia de Israel. Israel está ahora en el exilio justamente por haber dado oído a los charlatanes que les dijeron al pueblo, no va a pasar nada, está todo bien con Dios. Cuando en realidad Dios enviaba a sus profetas diciéndoles, señores, si ustedes no cambian el curso de acción, van a sufrir las consecuencias. Y esto que estamos observando es justamente el cumplimiento de lo que Dios les había advertido
Así que hoy, la iglesia contemporánea, no estamos haciendo caso a la palabra de Dios y estamos yendo en una trayectoria que es no solamente contraproducente, sino extremadamente peligrosa. En el programa de reconstrucción, en el libro de Nehemías, y cuando traslado esto al tema de la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia tiene que ser reconstruida desde los cimientos, porque el Señor Jesucristo puso las bases, los apóstoles pusieron las bases, Jesús les dio la doctrina a estos hombres, y lo que hoy debemos mantener es esa doctrina apostólica que defendieron a brazo partido los hombres de la Reforma. Tenemos una tradición histórica que hemos heredado y tenemos la obligación, la responsabilidad de guardar, de cuidar esa tradición que ya lleva 2000 años de historia. Lo que tenemos que hacer entonces hoy, cuando hablo de reconstruir, es volver a esas bases apostólicas, a la Reforma, a esto que costó vidas para poder defender. Lamentablemente hoy estamos en una situación en donde hemos echado por tierra todas estas tradiciones. Y claro, algunos dicen que la tradición es mala. Bueno, depende qué tradición. La tradición apostólica es buena, es lo que se nos dejó como legado para proclamar y defender en el mundo en el que estamos viviendo. En este programa de reconstrucción, el pueblo había estado atento a la palabra de Dios. Eso lo puse en el video anterior. Vayan y véanlo de nuevo si quieren, si no se acuerdan. Pero hablamos de la importancia central que tuvo la palabra de Dios en el programa de reconstrucción. Gente que se concentró en las Escrituras. Y cuando nosotros estamos atentos debidamente a la palabra de Dios, enseñada, explicada por personal competente, por gente que está capacitada, gente calificada para hacer ese trabajo, como Esdras, como Nehemías, como estos hombres. No fue que agarraron, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? No agarraron a cualquiera de la multitud y lo pusieron a predicar o a enseñar las Escrituras. No, buscaron al personal apropiado. Y cuando nosotros hacemos eso, el paso seguido es, o bien, en fin, caer en la falla que cayeron los padres de esta gente, es decir, las generaciones anteriores que ignoraron las Escrituras y por eso están en la condición precaria en que se encuentran a estas horas. Están en tierra extraña, en el exilio, sirviendo a pueblos extranjeros. Así que podemos ignorar la palabra de Dios y sufrir las consecuencias, o en su defecto hacer lo que estaba haciendo esta gente. Es decir, vamos a hacer las cosas como corresponde, vamos a dejar de cometer los errores que cometieron nuestro pueblo en el pasado y de ahora en adelante nos vamos a aproximar a Dios y vamos a seguir las pautas que nos traza debidamente la bendita palabra del Señor. Eso es lo que yo llamo realmente un despertamiento espiritual. Hace muchos años, estábamos en otro edificio y llegó una persona del extranjero, de Sudamérica. Y esta persona me vino a ver después del culto. No entró en el culto, se quedó afuera. Los sugieres me dijeron, hay alguien que lo está esperando para hablarle porque dice que tiene un mensaje. Ya más o menos me la venía sospechando. Cuando me dijeron eso, ya no me dije, a esto me huele mal. Le dije, bueno, díganle a la persona que me espere afuera, yo no puedo ahora abandonar el servicio para atender a alguien. Así que tuvimos el servicio, prediqué y terminó el asunto y me fui atrás, como siempre, para saludar al personal, a la gente. Y estaba esta persona alta y me dice, yo vengo de tal país. No lo voy a mencionar el país, vengo de tal lugar y vengo directamente del aeropuerto porque tengo una profecía del Señor para usted. Bueno, ya la empecé a mirar de reojo, ¿no? Porque cuando me vienen con esas cositas,
de profecías y cosas raras, a mí no me vengan con esos cuentos. Mi profecía está acá. Esto es la profecía. Pero bueno, la señora dije, bueno, ok, está bien, dígame cuál es la profecía. Y esto fue la profecía. Esto en la década, estoy hablando cuando casi empezaba mi ministerio, a finales del 90. Me dice, el Señor me dijo que va a traer un gran despertamiento espiritual en Toronto, Canadá. Usted se tomó el avión y se vino directamente para acá, a una iglesia, un rincón del mundo, un pastor oscuro que no lo conoce nadie, y lo mandó a usted a decirme a mí que va a haber un despertamiento en Canadá, en Toronto. Sí, ese es el mensaje que me mandó el Señor. ¿Sabe lo que yo le dije a la persona? Le digo, dígame, ¿en su país no existe el teléfono todavía? Se gastó toda la plata, se hizo todo el viaje cuando usted podría haber hablado por teléfono y decir, mire, ¿sabe una cosa? El Señor me dio un mensaje, este es el mensaje, va a haber un despertamiento espiritual. Ya eso me empezó a mostrar de que todo esto es un verso. Bueno, Toronto todavía sigue dormido. ¿Usted no me cree? Mire dónde está la sociedad ahora. ¿Se dan cuenta cómo los charlatanes que andan dando vueltas? ¿Saben cuántos pastores y pastoras, apóstoles y apóstolas y cuántas cosas más hoy están diciendo, y los escucho, que hay un despertamiento espiritual? Y le llamamos despertamiento espiritual cuando vemos personas arrastrándose por el suelo o dando vueltas como un trompo en algún trance, o que están diciendo un montón de cosas sin sentido. A eso le llamamos despertamiento espiritual. No, mi querido, tú no entiendes las Escrituras. Eso no es un despertamiento espiritual. Esas son experiencias espirituales. Pero una cosa es tener una experiencia y otra cosa es tener un despertamiento por el Espíritu de Dios, que nos regresa a Dios y a obedecer su santa palabra. Eso es un despertamiento espiritual. No me vengas con este cuento de que hay un despertamiento espiritual. Desde la década del 90 estoy esperando ese despertamiento espiritual y nunca ha llegado, todavía no ha llegado. ¿Qué sucedió acá? En el capítulo 8, fíjense ahí en sus Biblias, desde los versículos 14 al 18, el pueblo de Israel decidió celebrar la fiesta de los tabernáculos, que se conoce como la fiesta de las cosechas. Y es interesante porque, según nos dice ahí en el verso 17, esta fiesta no se había practicado desde los días de Josué. Pasaron cerca de, si hacemos los cómputos, cerca de 800 años desde Josué, que vivió más o menos entre el siglo XIV, siglo XIII antes de la era cristiana, y ahora estamos acá más o menos en el siglo VI, parte del siglo V. Así que más, si hacemos la cuenta así rápido, estamos hablando de unos 800 años en que no se había practicado la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, entonces, después de haber oído y de haber entendido la explicación de la palabra de Dios que vimos la semana pasada y de haber retomado la tradición espiritual abandonada en el pueblo de Israel, vino entonces la reflexión. Y no solo la reflexión, pero también la confesión. En el capítulo 9, verso 2 dice, ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Acá entonces tenemos a esta gente que hizo dos cosas. Número uno, dice allí que se apartaron, hicieron separación de los extranjeros que habían ejercido una tremenda influencia sobre la manera de pensar del pueblo de Israel. Así como en la actualidad, el mundo, el pueblo extranjero, está metiéndose adentro de la iglesia y hoy los cristianos son fuertemente influenciados por el pensamiento contemporáneo, no por la palabra de Dios. Tal es así que muchas veces agarramos las Escrituras y buscamos pasajes bíblicos que de alguna forma puedan respaldar las ideas que traemos de fuera de la iglesia adentro. Y como nos gustan,
porque estamos habituados a esas ideas que son extranjeras, que son de afuera, y tratamos entonces de ver si le encontramos algún color, alguna tonalidad en las Escrituras y de esa manera adquirir esas costumbres que vienen de afuera. Bueno, eso pasó con Israel, esto no es algo de ahora. ¿Qué hizo esta gente? Se apartaron de esas cosas y número 2, confesaron. O sea que acá lo que tenemos es un reconocimiento de parte de este pueblo. Lo que tenemos acá es una admisión de desacierto en el pasado y de culpa por causa del pecado que los trajo eventualmente a esta situación precaria en la que se encuentran en esta época histórica. Yo quiero que hagamos un ejercicio cronológico acá. Otra vez, por eso digo, tenemos que trabajar con la Biblia. Fíjense en el capítulo 7, en la parte final, acá la división exegética que se hace en las traducciones es un poco rara. Acuérdense en que el texto original no tiene divisiones en capítulos y versículos, es todo seguido. Cuando hacemos la traducción hacemos esto para ayudar al lector. Pero entonces usted va a encontrar en la traducción, al final del capítulo 7, la última frase que dice venido el mes séptimo, que también la podemos poner como versículo 1 del capítulo 8. Por eso no está claro ese asunto y no importa. Pero quiero que observe que dice entonces ahí, venido el mes séptimo, se juntó el pueblo. ¿Lo ven eso? Me tienen que seguir con la Biblia. Hay otros detalles ahí, pero el punto es este. Llegó el mes séptimo y dice, se reunió el pueblo, se juntaron. Se leyeron las Escrituras, se oyeron las Escrituras, se explicaron y aplicaron las Escrituras. En el capítulo 8, versículo 13, dice, al día siguiente se reunieron. Así que tenemos, el mes séptimo se reunieron, se enseñaron las Escrituras, al otro día volvieron a reunirse y dice que hallaron en el libro de la ley el tema de la fiesta de los tabernáculos, que según el verso 14 dice la fiesta solemne del mes séptimo. En el verso 18 dice, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, una semana. Y luego agrega esto, y al octavo día fue solemne asamblea. O sea que estamos acá, si sumamos los números, estamos hablando de la primera semana del mes séptimo. 8 días pasaron. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 9, verso 1, note que dice, el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel. Usted dirá, ¿pero a dónde me lleva este hombre? Bueno, quiero mostrarle que pasaron 2 semanas desde que terminó la fiesta de los tabernáculos. 2 semanas más. ¿Qué pasó durante esas 2 semanas? Durante la primera semana del mes séptimo primero escucharon la palabra de Dios, al otro día celebraron la fiesta, agarraron un día más para hacer una santa convocación y luego se fueron todos y se volvieron a reunir a los 20, dice al 24 del mes. O sea que pasaron más o menos unos 14 días desde que dejaron la fiesta. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? Bueno, durante ese tiempo la palabra de Dios que ellos habían escuchado al principio del capítulo 8 comenzó y continuó haciendo el trabajo en sus corazones y en sus mentes. Esta gente se fue a casa y empezaron a darle vuelta al asunto. No se quedaron con el sermón del domingo. La palabra empezó a trabajar. Dios empezó a hacer una obra en ellos. Estaba haciendo que la Escritura haga el resultado, el efecto que Él esperaba en la vida de cada una de estas personas. Y quiero que tomen nota de cómo está esta gente después de 2 semanas. No dice que estaban contentos, alegres, vinieron a esta convocación con panderos y flautas, danzando y saltando por todos lados. No, Señor, después de 2 semanas dice que volvieron, pero noten el versículo 1 en la segunda parte, dice, regresaron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, que volvieron después de 2 semanas de reflexión, humillados. Es gente que vino con un corazón partido.
Gente que se presentó delante de Dios de luto. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó acá? Estaban de gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y ahora se van a casa y vuelven todos enlutados. El escritor de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, nos dice estas palabras. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, ¿no es cierto?, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne esa palabra de Dios que penetra nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios, cuando se explica como corresponde, y cuando esa palabra de Dios encuentra un corazón fértil, un terreno fértil en nosotros, empieza a horadar allí adentro, y lo que hace es un desbarajuste con nuestra manera de pensar y con nuestros sentimientos. Nos cambia completamente la perspectiva de las cosas. Lo que nosotros a veces justificamos como normal, la palabra de Dios dice, no, párate ahí, estás pensando mal. Y cuando nuestras emociones es todo alegría todo el tiempo y no tomamos conciencia de nuestra condición delante de Dios, la palabra de Dios dice, párate ahí, y comienza a cortar, comienza a partir, a destrozar el orgullo del hombre, y duele. Duele profundamente. La palabra de Dios que había sido leída, que había sido oída, que había sido explicada, comenzó a hacer un efecto en el corazón de cada una de estas personas. Y es por eso que usted no los ve, vienen corriendo, ¿no es cierto?, celebrando. Sí, tenían mucho que celebrar, la gracia de Dios los trajo en esta situación, pero comenzaron a darse cuenta que la condición de ellos era una condición comprometida delante de Dios, que no es todo fiesta, porque de lo contrario, ¿qué están haciendo ellos en Persia si está todo bien con Dios? ¿Por qué eran cautivos? No fue porque se comportaron como correspondía, sino porque habían desobedecido a Dios y estaban sufriendo ahora o padeciendo las consecuencias de semejante acto de rebelión. Lo más que nosotros reflexionamos en la palabra de Dios, hermanos, si realmente tú estás entendiendo las Escrituras, porque puede ser que la leamos y está bien, nos entretiene la Biblia, pero la palabra de Dios, cuanto más la analizamos y tanto mejor la usa el Espíritu para discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, lo más consciente que nos hacemos de nuestra naturaleza caída, de cuán enajenados estamos de Dios, de cuán culpable soy delante de Dios. Eso de que la palabra de Dios te hace sentir bien, como se promueve en la actualidad, algo está fallando ahí. La palabra de Dios no nos quiere hacer sentir bien. La palabra de Dios quiere hacerte sentir mal, para que vengamos corriendo a los pies de Cristo. Y entonces hagamos que la obra de Cristo nos limpie a nosotros de esa culpa. Y entonces podamos echar mano de la gracia de Dios para salvación y vida eterna. No porque me porto bien o soy una persona excelente a los ojos de Dios. Todo lo contrario, es porque soy un vil y miserable pecador. Y por eso Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario, para poder hacer Él algo que tú no puedes hacer. Y entonces cuando analizamos las Escrituras comenzamos a vernos a nosotros mismos y caemos en ese luto, en esa profunda desgracia. Y entonces imploramos a Dios que se apiade de cada uno de nosotros. El mensaje de hoy no es ese. El mensaje de hoy es, está todo bien, no te preocupes. Así que esta gente no volvió celebrando, sino que volvió tremendamente compungida. Ahora, un pueblo reconsagrado reconoce ciertas cosas
que vamos a mirar, por lo menos en estos versículos voy a puntualizar 3 cosas, nada más, hay mucho para hablar de esto. Pero hay 3 cosas que noto que hizo esta gente que no vemos en el llamado despertamiento espiritual en la actualidad. Y van a darse cuenta ustedes el contraste de lo que nos cuenta la historia bíblica con lo que nos cuentan los charlatanes hoy ambulantes en la iglesia. La primera cosa que notamos es que esta gente hizo un reconocimiento sincero, genuino, de los pecados y, nos dice allí el versículo 2, las iniquidades de sus padres. Un reconocimiento sincero, legítimo, de los pecados y las iniquidades. Eso otra vez, ahí lo tienen en la segunda parte del versículo 2. Noten ustedes que por lo que dice el verso 1, se presentó todo el pueblo, y lo que tenemos acá es una admisión colectiva. Tenemos una admisión de carácter histórico, porque también se mete la tradición, los padres. Y no solamente eso, pero hay una admisión pública. Lo hicieron todos. Recordaron de dónde vienen y no hubo persona que se guardó algo. Todos, el pueblo se reunió el día 24 de luto a confesar, a reconocer pública, colectiva, históricamente, sus pecados e iniquidades. Y quiero que tomen nota que no se trata de una confesión como a veces se hace, que nos reunimos en las iglesias y decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Hacemos esa declaración generalizada, donde metemos en la bolsa todos los líos que hicimos y ya está. Con Dios decimos, Señor, perdona mis pecados. No, Señor. No, esta gente tuvo tiempo para pensar todo lo que hicieron mal y ser específicos, de decir, en esto fallé, en esto otro fallé. Sí, hoy una de las cosas en las que fallamos los cristianos a veces es de terminar el día y decir, Señor, si te he ofendido durante el día, perdóname. Cuando deberíamos sentarnos porque si tenemos el Espíritu Santo, dice que el Espíritu, según el Señor, nos redarguye de pecado, ¿o no? Eso es lo que nos dice la Escritura. Y claro, la gente dice, sí, el Espíritu Santo, hablamos hasta por los codos del Espíritu Santo, pero seguimos la pauta bíblica de cuál es la labor del Espíritu Santo, dice que nos redarguye de pecado. Si tú como creyente, un creyente genuino, nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo, cada vez que cometas una falla va a sonar la alarma. Bueno, toma nota. Y luego tienes que decirle a Dios, me tocaste la llaga hoy. No una, sino 2, 3, 4 veces y hacer la lista y decir, Señor, pequé en esto, en esto, en esto y en esto, y limpiar la foja. No determinar el decir, Señor, perdona mis pecados. No, Señor, no funciona de esa manera. Tenemos que hacer un reconocimiento de que realmente estoy consciente de mi error y decirle a Dios, en esto te estoy fallando. Eso es darle nuestro corazón a Dios. No confesiones generalizadas como se hace muchas veces en la actualidad. Incluso reconocer los fallos generacionales. Porque vuelvo a repetir, si en el pasado, esta gente recibió una herencia de pecados. Ellos están acá porque sus padres los orientaron mal. Sus profetas en el pasado los orientaron mal. Y entonces se pasa en revista la historia. Si en el pasado se hicieron mal las cosas, lo que tenemos que hacer es puntualizar esos errores. Y tenemos que confesarlo, tenemos que admitir y pedir perdón por esos errores. En la iglesia contemporánea estamos heredando errores gravísimos de tipo doctrinal, de culto y un montón de cosas. Y no estamos haciendo nada para arreglar eso. Al contrario, esa es nuestra herencia, nuestra nueva tradición desde la década del 80. No, señor. Esa no es nuestra tradición. Nuestra tradición es esto. La doctrina apostólica es nuestra tradición que debemos defender. Nuestra tradición es el esfuerzo que hicieron los reformados cuando en el siglo XVI trabajaron para recuperar lo que había sido eclipsado por la institución en la Edad Media. Y se trabajó por 500 años defendiendo esa tradición apostólica,
a la cual hicieron ecos los reformados. Y nosotros hoy lo que hicimos es, ahora, con este movimiento contemporáneo falso y terrible, hemos eclipsado toda esa tradición para fundar una nueva. La tradición de los nuevos apóstoles y profetas, farsantes, payasos de circo, y nosotros les tiramos las monedas y los aplaudimos y los elogiamos y le damos a nuestras iglesias. Bueno, en este caso entonces esta gente dice que reconoció la falla del pasado. Este gesto de venir en ayuno y con cilicio y tierra sobre su cabeza es evidencia de la humillación, la vergüenza y el arrepentimiento de cada una de estas personas. Esta sinceridad de corazón que encontramos en esta gente manifiesta a lo menos 3 acciones concretas en este versículo. En el verso 1 nos dice, por ejemplo, se reunieron los hijos de Israel. Está ahí en la Biblia. La pregunta es, ¿se reunieron para qué? ¿Se reunieron para cantar? ¿Se reunieron para comer? ¿Se reunieron para sentirse bien? ¿Se reunieron para buscar alguna experiencia mística, espiritual? Usted no va a encontrar nada de eso. Nada. Mire, léalo, dele vuelta al pasaje, no lo va a encontrar. Yo le voy a mostrar 3 cosas que hicieron, que me muestra cómo la Escritura nos dirige en una dirección distinta a la que promueve el cristianismo contemporáneo. Lo primero es que se reunieron para confesar. Para confesar. Versículo 2 y versículo 3. Estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley. Miren la centralidad de la palabra de Dios, La ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados, dice el texto bíblico. Se reunieron para admitir, para confesar, declarar el error. ¿Dónde están nuestras faltas? Y saben una cosa, la confesión no es simplemente un admitir que estamos mal. La confesión también lo que hace es vindicar la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy confesando, estoy diciendo, Dios tiene razón. Yo estuve equivocado. Estaba actuando pensando que estaba todo bien contigo, pero tu palabra me está mostrando que no. La palabra me hace discernir mis pensamientos y mis intenciones en el corazón. Y entonces la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa esa palabra, la espada del Espíritu, para abrirnos el interior y mostrarnos que estamos equivocados. Y entonces lo que estoy haciendo es vindicando que Dios es recto, que es justo, que su palabra es certera, que yo soy el equivocado, no Dios. Cada vez que confesamos le decimos a Dios, tienes razón, Padre, fallé, me humillo delante de ti porque he fallado. Tú eres recto, tú eres santo, perdóname por favor. Esta gente entonces se reunieron para confesar. Número 2, se reunieron para adorar. Dice el versículo, versículo 3 al final. Confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Ojo con esto. Porque cuando leemos ahí adoraron, inmediatamente pensamos, bueno, agarraron los instrumentos y se pusieron a cantar. Nosotros entendemos en esos términos la adoración. No, eso no es lo que dice el texto. La palabra hebrea que aparece allí es shahá. Y esa palabra quiere decir postrarse. Quiere decir inclinarse a tierra. Esto es lo que hace una persona de condición inferior sobre un superior, un siervo delante de su rey o señor, la gente, el pueblo delante de su Dios. En este caso tenemos personas que se estaban humillando en reverencia delante de ese Dios. Nosotros cuando hoy adoramos a Dios entramos con la frente en alto, no humillados. Nosotros no venimos humillados.
venimos como que todo está bien con Dios. Y resulta que no seguimos el modelo bíblico de un verdadero despertamiento espiritual, de conciencia espiritual en esta gente. Y quiero que tomen nota otro detalle que es importante. Noten ustedes que esta gente no vino a adorar sin primero confesar. Nosotros a veces venimos a adorar, pero la confesión, ¿qué confesión ni qué 8 cuartos? Dios es bueno. No. Noten que después de haber estudiado y reflexionado por 2 semanas la palabra de Dios, llegaron a la conclusión de que antes de tirarnos al suelo delante de Dios para adorarlo, primero tenemos que arreglar las cuentas y decirle a Dios, en esto fallé, perdóname. Primero la confesión, luego el acto de la adoración. Eso de que nosotros adoramos sin confesar o adoramos primero y después confesamos, está todo mal hecho. No estamos siguiendo la dinámica que por alguna razón la inspiración quiso plasmar en las Escrituras. ¿Para qué está todo esto? ¿Por qué Dios nos dejó estas historias? ¿Otra vez para enseñarnos historia? No, es para enseñarnos verdades espirituales. El pueblo aprendió estas cosas y se espera que nosotros ahora tratemos de sacar conclusiones y que podamos aplicar a nuestra vida cristiana estas conclusiones. Primero debemos arreglar las cosas con Dios. Luego estoy en las condiciones de acercarme hacia Dios a adorar como corresponde, pero humillado, echado a sus pies, reconociendo su autoridad, su señorío sobre mi vida. Hay una cantidad de personas que se ponen a adorar a Dios con vidas llenas de pecado. Total, nadie me ve. Nadie sabe nada. Nadie me pilló. Dios te pilló. Y no vas a andar bien si no sigues la pauta que nos dejó la Sagrada Escritura. Esta gente se reunió para confesar, número 2, para adorar, número 3, para clamar a ese Dios. Fíjate en el versículo 4, dice, luego, después paso seguido a la confesión y la adoración, dice, ese adverbio allí temporal, dice, luego se levantaron sobre la grada, dice se levantaron porque la palabra adorar en este caso ya les dije, la palabra yahá quiere decir tirarse al suelo. Bueno, ahora se levantan, dice sobre la grada y dice al final, y dan una serie de nombres y dice, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Se levantaron y clamaron. Esa palabra hebrea también es importante, zaak, que quiere decir una lamentación profunda. Está hablando de almas partidas, almas que están llorando a gritos. Eso quiere decir la palabra traducida al español clamar. No es clamar como decir yo clamo, yo reclamo. No, Señor, no es eso. Acá lo que están diciendo el texto es que esta gente después de haberse humillado se levantaron y comenzaron a levantar las manos y gritaban, por favor, Señor, ten piedad. Estamos llorando por dentro, nuestras almas se hacen pedazos por haberte ofendido. Yo no veo en la iglesia contemporánea este tipo de patrones. No lo veo. Estoy generalizando, lógicamente hay congregaciones que sí, por supuesto, pero estoy hablando de lo que es el mundo evangélico, es el testimonio de la iglesia en la actualidad. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? ¿Y cómo nos ve Dios? Que somos su pueblo. Esta dinámica que se muestra acá en este texto bíblico por parte de esta gente manifiesta un reconocimiento sincero, genuino, de los pecados. Esa es la actitud de una persona reconsagrada. Esa es la actitud que muestra una persona que ha despertado espiritualmente. No dar vueltas como un trompo, revolcarse en el suelo. El otro día vi un pedazo de bruto que agarra un mazo y le da con el mazo, le toca la cabeza a una persona y decimos, miren el espíritu cómo se manifiesta. Y nosotros, y aplaude gente ese tipo de cosas. La segunda cosa que vemos es que hay un reconocimiento, desde el verso 6 al 31, de la fidelidad de Dios. Por un lado, reconocemos con sinceridad nuestras ofensas, nuestras iniquidades, pero paso seguido
pasamos a reconocer que Dios, aunque nosotros somos un pueblo infiel, Dios se mantiene fiel. Y eso es lo que reconoce el que realmente entiende lo que enseña la palabra de Dios. Desde los versos 6 al 31, yo no lo voy a mirar todo esto, pero voy a hacer un repaso rápido. Pero es muy interesante lo que hace Nehemías, porque va a pasar revista a la historia del pueblo, desde la creación hasta el exilio. Es un trabajo formidable el que hace este señor, un trabajo de historia. Y más o menos hay 3 puntos fundamentales acá. Tenemos en el verso 6, presenta a Dios o menciona a Dios o reconoce a Dios como el creador. De él salen todas las cosas. 2, verso 7, Dios es el elector. Acá tenemos elección, esa palabra mala que a muchos no les gusta. Bueno, te guste o no te guste, ahí está. Dios eligió a Abraham, cómete eso. A ver, ¿qué haces con ese asunto? ¿Quieres sudar, retorcerte arriba de tus zapatos porque odias la doctrina de la elección? Bueno, a ver, ¿qué haces con eso? Nehemías está diciendo que Dios escogió a Abraham. Eso es elección. Yo no sé en tu vocabulario qué entiendes por elección, pero ahí está hablando de que fue escogido. Y fue escogido para levantar de los lomos de Abraham una gran nación. Quiere decir que Dios escogió la nación de Israel también. Y eventualmente nació el Mesías, porque dice, de la simiente de Abraham nacería el Salvador. Rómpanse en la cabeza. ¿No quieren aceptar la doctrina de la elección? Bueno, rómpanse la cabeza. Pero ahí está. Entonces, presenta, verso 6, Dios es creador. Verso 7, Dios es elector. Y número 3, verso 8, Dios es el que pacta. Dios hace pacto. Y toma nota en cuanto a ese pacto que dice el versículo 8 al final, cumpliste tu palabra. ¿Lo ven eso? Me tienen que seguir con las escrituras. Dice, tú hiciste pacto, ¿y qué hizo Dios con ese pacto? Cumpliste tu palabra. Todo lo que tú dijiste se cumplió. No falló en nada. Dígame una cosa, ¿se puede confiar en Dios? Gloria a Dios, amén. Cuando Dios dice algo, cuando Dios nos promete algo, ¿tú y yo podemos tomarle la palabra a Dios? Déjenme darle vuelta a la mesa. Dios puede confiar en nosotros. Puede confiar en mí. Puede confiar en tu persona. Cuando nosotros decimos algo a Dios y le prometemos a Dios, ¿puede Dios tomarnos la palabra? ¿Cómo cambia el asunto, no? Cuando cambiamos las perspectivas y nos comparamos con Dios, no somos buenos, no somos lindos, pintones. Por eso la gente vino. Cuando se dio cuenta de cómo la palabra de Dios nos va abriendo el corazón y la mente, vino enlutada la gente, no contentos, les cayó la ficha. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón. Cuando realmente la estamos entendiendo, Dios nos expone para que lo busquemos. En los versos que siguen se hace una lista de hechos muy interesantes que son evidencias de cómo Dios cumple su palabra y cómo respondemos nosotros. Vamos a pasar rápido, no voy a leer todo esto, otra vez insisto, léanlo en casa. Pero dice verso 8, perdón. Hiciste pacto y cumpliste tu palabra. Verso 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos. Verso 10, e hiciste señales y maravillas. Voy reduciendo, Verso 12, los guiaste. Está la columna de fuego y la nube, dice los guiaste. Ese era el propósito, guiarlos. Verso 13, hablaste con ellos y les diste juicios rectos. Verso 14, y les ordenaste el día de reposo. Y al final, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Verso 15, les diste pan del cielo. Al final, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra.
¿Lo ven eso? Otra vez, léanlo después, yo estoy puntualizando la idea central. Muy bien, ¿cómo respondió la gente a todas estas obras de gracia? Porque no es porque esta gente era tan buena, tan linda, que Dios dijo, bueno, me mueven el corazón. No, eran terribles, unos desalmados. Cuando Dios hizo todas estas cosas que enlista Nehemías, bien hecho por Nehemías, dice este hombre, va a mostrar, acuérdense que están confesando los pecados de los padres. ¿Cómo respondió la gente a esos favores de Dios? Verso 16, mas ellos fueron soberbios y no escucharon tus mandamientos. Verso 17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Endurecieron su cerviz y en su rebelión incluso pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre. Está hablando del Éxodo y dice, querían levantar algún fulano con carisma para llevarlos de nuevo a Egipto. ¿Por qué extrañaban las cebollas? Las cebollas. Dígame usted le gustaría? Yo no sé, ¿no? A mí no me gustaría, pero ¿a usted le gustaría comer agua y cebolla todos los días? Si le gusta, dime qué es. A mí, cada loco con su tema, dice el dicho, ¿no? Yo no estaría contento si me dan de comer todos los días cebollas. Bueno, ellos querían levantar un caudillo para volver otra vez a comer lo que le daba Egipto. Bueno, macanudo, ¿cómo responde Dios a esta actitud del pueblo? Bueno, dice el versículo 17 en la segunda parte, pero, y tomen nota cómo presenta el contraste, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Por qué? Porque no los abandonaste. ¿Se dan cuenta cómo respondió Dios a esta actitud de soberbia y de abandono de la palabra de Dios? No los abandonaste. ¿Pero por qué? ¿Qué hubiese hecho usted si la gente lo trata así? Lo echamos al medio del desierto. ¡Que se mueran! Después de todo lo que hice, estaríamos tremendamente ofendidos. Y Dios dice no lo abandonó a esta gente. ¿Por qué? Bueno, dice Nehemías, porque reconoce el carácter de Dios. ¿Y qué distinto es el carácter de Dios con el carácter de esta gente? Dios es un Dios que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande, inmenso en misericordia, en compadecerse de la miseria de la gente. Bueno, ¿cómo responde la gente a ese Dios? Verso 18, se hicieron un ídolo. ¿Cómo responde Dios ahora, después que hicieron el ídolo? Verso 19, tú, con todo, por tus muchas misericordias, otra vez dice, no los abandonaste. ¿Qué tal? Y dice, no los abandonaste en el desierto, verso 20, y enviaste encima de eso, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. Verso 21, los sustentaste, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Verso 22, y les diste reinos y pueblos, y poseyeron la tierra. Verso 23, multiplicaste sus hijos. Verso 24, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Verso 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. ¿Y cómo respondió el pueblo ahora en esta segunda fase de la historia? Verso 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tu ley sobre o tras sus espaldas. ¿Cómo responde Dios? Verso 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, pero, y observen qué interesante, en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertador para que los salvasen. Verso 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos y clamaban otra vez a ti y tú les oías desde los cielos, muchas veces los libraste. Verso 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra ti. Y entonces el verso 30 y verso 31 hace el resumen, la conclusión de toda esta saga histórica y dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no es
escucharon. Verso 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. ¿Por qué? Porque eres un Dios clemente y misericordioso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos en esta lista un reconocimiento de la fidelidad constante de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Cristo es fiel con su iglesia. Nosotros somos infieles. Nosotros no hacemos caso a Dios. ¿Por qué padecemos las mil y unas? Yo me pregunto, ¿por qué Dios no para con esto del COVID? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es que las mentes más brillantes del mundo se están quebrando el valero, tratando de encontrar alguna manera de descubrir los misterios de esta cosa, de hacer una vacuna y no la pegan? Ahora van a salir, qué sé yo, media docena de vacunas de diferentes países. Me parece que no va a funcionar ninguna. Dicen que el virus se está mutando. ¿De qué me va a servir la vacuna si el virus cambia? ¿Nos está hablando Dios? ¿Estamos poniendo atención el mundo? Dios no nos ha dejado, nosotros estamos dejando a Dios. Lo estamos abandonando. La iglesia hoy persigue experiencias, pero no la obediencia a la palabra de Dios. No estamos haciendo la voluntad. No nos engañemos. Nosotros podemos mentirle a la gente, hacerles creer cualquier cosa, pero no podemos engañar a Dios como hizo la gente del pasado que querían engañar a Dios. No podemos. Nosotros estamos hoy en esta condición deplorable como iglesia de Cristo porque no hemos dado oído a la palabra de Dios. Nos hemos ido tras los apóstoles y los profetas y todas estas partidas de delincuentes que se metieron dentro de la iglesia y hemos dado la espalda a la palabra, al consejo de Dios. Y es por eso que hoy nadie cree el testimonio de la iglesia. Número 3. Reconocieron ser merecedores de las consecuencias. La culpa no la tiene Dios o su Cristo. La culpa es nuestra. Versos 32 al 37. Noten ustedes que en cuanto a Dios, se reconoce en el verso 33, por ejemplo, en la primera y segunda parte, se reconocen dos cosas. Dios, número 1, es justo. Dios es justo. Y no solamente eso, pero Dios actúa. No solamente su carácter es justo, pero su acción, su actitud, su actuación es recta. Lo ven ahí en el versículo 3, un Dios justo y un Dios que actúa en una forma derecha, en una forma recta. En cuanto a los hombres, en cuanto a la gente, dice el verso 33 al final, miren el veredicto, nosotros más, ese más es importante, más nosotros, pero nosotros, contrariamente al carácter de Dios, hemos hecho lo malo. Y noten que dice, hemos hecho lo malo, verso 34 en la primera parte, no aplicaron la palabra de Dios. Al final del verso 34 no atendieron la palabra de Dios. Y luego en el verso 35 no sirvieron al Dios de ellos. Por lo tanto, dice ahora en el verso 36 que terminaron entonces sirviendo a los extranjeros. Si tú no sirves a Cristo, vas a servir al mundo. Vas a servir a la sociedad. No me vengas con eso de no, yo no sirvo al mundo. Mira, cuando tú ves las ideas que se meten dentro de la iglesia, la mayor cantidad de ideas que vemos hoy en la iglesia no son de la Biblia, vienen de afuera de la Biblia. Y la razón es porque cuando no servimos a Cristo, terminamos sirviendo a alguien, y ese alguien es fuera de Cristo, el mundo, que en última instancia es servicio al príncipe de la potestad del aire. Pablo dice que todos corremos locos, ¿no es cierto?, según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. Claro, hay muchos que no creen en el diablo. Bueno, ¿qué interesa si crees o no crees? La realidad es que nos maneja a gusto y piacere. Servimos a las fuerzas del mal. Reconocimiento.
Entonces acá el problema no es que Dios los abandonó a ellos. El problema no es que Cristo abandonó a su iglesia hoy. El problema es que ellos abandonaron a Dios. Y hoy nosotros hemos abandonado a Cristo. Hemos abandonado al Espíritu Santo. Sí, claro, en nuestro vocabulario está Cristo, está el Espíritu Santo, pero si no estamos haciendo lo que la Escritura dice acerca de la persona de Cristo y del Espíritu Santo, y la obra, y cómo funciona, y el papel de la iglesia, mire, es vocabulario nada más. Es asunto de semántica, pero no estás experimentando la realidad del señorío de Cristo en tu vida. Sigues tú siendo el Señor de tu vida y haces lo que se te da la gana, y por eso es que estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué tenemos divorcios? Ahora estaba escuchando esta semana que hay un famoso apóstol y su esposa, no sé si es cierto, hoy hay que tomar las noticias un poco con pinzas, ¿no? Pero si es cierto, es una tragedia, pero este señor, con su esposa, muy populares, arrastran un montón de gente, parece que se están divorciando. Qué lindo, ¿eh? Pero van a seguir su ministerio. En algunas iglesias se están ordenando gente que tienen una vida sexual que no va de acuerdo al cuadro de las Escrituras. Los estamos ordenando al ministerio. ¿Qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace. Si eso es, así es como la cultura se está moviendo. ¿Qué tiene que ver el mundo y la cultura? ¿Qué dice la palabra de Dios? El tema del aborto. Hay personas cristianos que van a votar ahora, le tienen una bronca bárbara al actual presidente, pero quieren meter a un señor que levanta la bandera del aborto. Nos importa más la pinta del que se para adelante, porque el otro, como es anaranjado y rubio, no lo podemos ni ver, entonces vamos a poner a un tipo que lo que hace es decir, vamos a seguir matando chicos. Y el pueblo cristiano decir, no, pero ¿qué está pasando acá? No, quieren votar a ese señor. Y después, cuando comienzan a crecer estos desmanes sociales, entonces levantamos las manos los cristianos diciendo, pero no puede ser. ¿Cómo es posible que la sociedad se haya podrido tanto? La culpa es nuestra, mi querido. En vez de ser sal y luz, ser el fermento de cosas santas y correctas, lo que hacemos es comprar las ideas del mundo. No tenemos convicciones. Estamos haciendo lo mismo que hizo Israel y lo llevó al exilio. La iglesia de hoy está cayendo, está siendo exiliada al mundo. Tenemos que reconstruir bases cristianas. Decir a las cosas no, sin miedo. Tal vez nos cueste, tal vez tengamos que morder el polvo, pero muy querido, a eso fuimos llamados en el mundo. Vamos a tener aflicción, nos prometió el Señor. No comodidad y prosperidad económica. Vamos a sufrir porque no somos de este mundo. Somos un pueblo en tránsito. Somos peregrinos. No somos ni de Toronto, ni del continente americano, ni del mundo, somos del cielo. Ahora, después de hacer estos tres reconocimientos acá, el pueblo se compromete ahora. Porque ya está, ya dijeron, bueno, fenómeno, hemos reconocido nuestro pecado con toda sinceridad, hemos reconocido que Dios es fiel, y aceptamos las consecuencias de que estamos acá porque nosotros nos metimos en este lío. Dios todavía no nos abandonó, porque el hecho de que estemos acá en Persia ya dice mucho, en lugar de habernos consumido, porque lo que Dios tiene que hacer con este mundo es consumirlo, no de darle tregua. El mundo merece fuego, merece ser consumido. A ver, pero digo yo una cosa, ¿qué nos hace pensar que yo merezco que Dios mantenga mi vida? ¿Con qué derecho moral yo puedo demandarle a Dios que yo tengo el derecho a la vida? ¿Con qué? Bueno, Dios nos preserva. No porque soy bueno o valgo la pena, sino porque Él es misericordioso. La gracia común de Dios sobre los hombres. Entonces esta gente, cuando pasó por todo esto, ahora se van a comprometer. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo todo mal, no digamos, bueno, está todo mal y nos quedamos ahí. No, hay que moverse. Hay que actuar. Y lo que hace esta gente entonces ahora, que reconoció todo esto, es ponerse manos a la obra y dice que se comprometen haciendo promesa a Dios, firmada por todos.
Eso es lo que dice en el capítulo 9, verso 38, ¿no? Dice, a causa pues de todo esto, hacemos fiel promesa. Verso 10, capítulo 10, verso 1. Los que firmaron fueron. Y noten que interesante, Nehemías, que es el gobernador, no dijo, bueno, a ver, pasen todos a firmar, Acá me los quiero ver a todos. Ahí está la mesa con el libro abierto. Hagan la cola acá, por favor. Ustedes los que me acompañan, hagan orden y me los ponen a firmar a todos. Sí, cómo no, Nehemías. No, señor, él se puso en la punta y fue el primero en poner la firma. Yo a veces pienso en nuestros políticos en Latinoamérica. Paguen los impuestos. Usen las máscaras. Nos ponen a nosotros, no nos recuerda a Jesús cuando decía de los escribas y los fariseos, ustedes charlatanes son los que les ponen las cargas al pueblo y ustedes ni con un dedo la mueven. Los jueces, los abogados, dicen hay que cumplir la ley con rigor. Y resulta que cuando los para un policía por andar a 160 kilómetros por hora en una Ferrari, una cosa así, usted no sabe quién soy yo. Un momento, yo soy el juez, y sacan la credencial. Y lo ponen a temblar al pobre policía que cumple sus funciones. Caraduras, sinvergüenzas, todos ladrones, mentirosos, sinvergüenzas. Y la iglesia no quedó exenta, ¿Cuántos dicen, traigan los diezmos, traigan las ofrendas? Yo no he visto, ya lo he dicho en otra ocasión, un solo de estos charlatanes que abra la billetera y ponga su diezmo en el platillo de las ofrendas. No he visto todavía ninguno de ellos que venda, como dicen algunos, venda su propiedad, siembre mucho y pruebe a Dios. Y le hacen vender el pobre departamento de un ambiente. Y estos viven en mansiones con aviones, algunos tienen varios aviones, hasta uno tiene la pista de aterrizaje en el fondo de su casa. A ver si vende él sus zapatos para ayudar en la obra. Estos son los hombres que van atrás, que mueven a las ovejas, las mandan al matadero. No, señor, Nehemías le cayó la ficha y dijo, ahí estaba primero en la lista. Él fue el que puso la firma primero, admitiendo que fue pecador, que falló como todos los demás. Y entonces el pueblo seguía detrás de Nehemías. Eso es un despertamiento espiritual. Eso es dar el ejemplo. Eso es tener convicciones. Nosotros hablamos, hay que testificar. ¿Cuándo salimos a hablarle de Cristo a alguien? Le decimos al otro que vaya. Cuando tenemos que hacer un trabajo en la iglesia, que vaya otro. No yo. Yo tengo cosas que hacer, como que el otro está tirado abajo de la parra tomando piña colada todo el día, no hace nada. Y así somos en la iglesia contemporánea. Lo mismo que pasaba con Israel, no. En esta etapa la gente se puso las pilas y dice que hicieron la promesa a Dios. ¿Qué prometen? Bueno, número 1, verso 10, capítulo 10, verso 29, prometen andar en la palabra de Dios. Nosotros, acá tenemos una lista, yo no estoy leyendo porque los que firmaron está toda la lista de nombres, por eso salto al verso 29. Lea los nombres si le interesa, no de los que firmaron, pero en el verso 29 dice cuál fue la promesa, y entonces es andar en la palabra de Dios. Ahora, note que dice protestamos y juramos, Esa traducción es un poco rara y no me convence mucho. Las dos palabras hebreas que se utilizan, en este caso, algunas traducciones han corregido esto y lo tienen mejor. Y traducen, vinieron en juramento de maldición. Esa traducción es la correcta. Esta que tengo acá, la Reina Valera, es un poco confusa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos estaban haciendo un juramento atándose a las consecuencias si no lo cumplen. Eso es lo que quiere decir esa frase. Es para ayudarles, ¿no? Para protestar y jurar. No están protestando contra Dios, se están protestando a sí mismos. Estamos haciendo un juramento bajo maldición. Eso es lo que quiere decir en el original esa frase. Eso es a modo de información nada más. Muy bien, esta gente entonces, lo que dice estas personas es que de ahora en adelante la palabra de Dios que se había enseñado por parte de Esdras y Nehemías y los demás va a ser nuestra norma de conducta. Ya no más apóstol, ni que profeta, ni qué sé yo, ni que tuve una visión o que me habló a la noche. No, de ahora en adelante va a ser la palabra de Dios nuestro manual, nuestra norma de conducta, nuestra brújula, nuestro compás de ruta.
Ahora, noten cómo está determinado ese andar. Verso 29, guardando y cumpliendo o aplicando la palabra de Dios. Eso de que nosotros atesoramos la Biblia en el corazón, la memorizamos y de ahí no salimos, no va. A la Biblia hay que atesorarla y luego hay que atesorarla para saberla sacar del baúl y aplicarla. Nosotros la Biblia hoy la metemos en caja fuerte y después nos olvidamos la combinación para poder abrirla. La Biblia es para guardarla en el corazón y aplicarla todos los días de nuestras vidas. Otra vez, es guardando y cumpliendo la palabra. Verso 30, consagrándonos como pueblo. Dice allí en el verso 30 que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto de agarrar y mezclar al pueblo de Cristo con el pueblo incrédulo, con el mundo. Dijeron, eso es lo que había sucedido. Se casaron todos mezclados, la religión de los persas con la religión de los judíos, un lío bárbaro. Imagínense, tenían a lo mejor una hija que era judía, creía en Dios, el otro creía en el Dios persa, o viceversa. La Biblia por algo nos dice, no se unan en yugo desigual. Jóvenes, ustedes que se van a casar, sean piolas. Yo en mis años de ministerio, que ya son muchos, he conocido personas que han lamentado haber cometido el error de casarse en yugo desigual. ¿Por qué? Porque no se entienden. Personas que están orando por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, porque se han casado en un hogar donde no tiran parejo. Y no es que yo digo, bueno, la persona que tú quieres o que vas a querer no sirve para nada. No, son todas personas creadas a imagen de Dios. Pero en cuanto a las cosas de Dios vas a tener un problema y vas a pagar el precio, vas a llorar, vas a derramar lágrimas. Cuando quieras llevar a tus hijos a la iglesia y tu esposo diga, no señor, me los voy a llevar a la cancha de fútbol. O cuando el marido quiera llevar al hijo a tocar la batería o el piano para servir al Señor y la mujer diga, no señor, va a venir al budismo porque yo soy budista o practico el yoga o qué sé yo, va a venir conmigo. Y vamos a lamentar, y vamos a discutir, vamos a tener conflictos. Vas a llorar, no te unas en yugo desigual. Y no solamente en asuntos de familia, pero la iglesia, cuando la iglesia se casa con el paganismo, con el mundo, eso es un yugo desigual. Lo que hoy estamos haciendo es abriendo las puertas de la iglesia para que nos casemos con el mundo. A ver, no dijo Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago nos está hablando diciendo, pero cabeza de chorlito, a esta altura del partido no te entró todavía eso. Es un poco irónico la forma en que lo manifiesta Santiago. Está diciendo, es frustrado el hombre, diciendo, pero almas adúlteras no entienden a estas alturas que esto no puede ser así. Y lo dice porque eso es lo que estaba encarando la iglesia. Y hoy, mi querido, esas palabras de Santiago no hacen eco en el corazón y la mente del pueblo de Cristo. Estamos casados, estamos adulterando con el mundo y la sociedad. Y por eso nuestros hogares tambalean. Nuestras vidas espirituales tambalean, nuestras economías tambalean, nuestra relación con el Señor tambalea, las iglesias tambalean. Tenemos todo dado vuelta. No solamente eso, pero dice que van a guardar también el día de reposo, verso 31. Si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaremos de ellos en ese día. Otra vez, hoy no guardamos el día de reposo, el día sábado, pero el principio es el mismo. Hoy nosotros comerciamos con el mundo en lugar de consagrarnos a Dios. Hoy, por ejemplo, es el día del Señor. Estamos pensando más a mí me gusta el fútbol, ¿no? Ahora a las 3 de la tarde juega el Barcelona. Me gustaría ver el fútbol, pero esto está primero. Si me toca ver el fútbol o la iglesia, no, qué fútbol ni qué 8:15, la iglesia. Si alguien viene y me dice, mira, te voy a ofrecer un gran negocio, vení mañana, no vengas hoy, porque hoy tengo que preocuparme por mi alma, tengo que ser pastor de mi familia y llevarlos a todos para alimentar el alma. No, puedo ir la semana que viene a este charlatán que habla todos los domingos, lo puedo escuchar en el YouTube, ahora lo bajan en el video, sale lindo, a color, con el micrófono ahí funcionando. Qué sé yo. Y entonces lo escuchamos en la televisión, me siento ahí en la televisión mientras estoy almorzando, estoy comiendo y
me tiene hasta acá, lo puedo parar cuando quiero y listo. Eso es lo que hacemos nosotros en la actualidad. Esa es la actitud de la gente. Estos dijeron, no. El que venga a vendernos algo lo sacamos corriendo. Esto es el día del Señor, este es el día de reposo, consagración. Y por último, no solamente prometieron andar en la palabra de Dios, pero prometen sostener el ministerio con sus contribuciones. Y acá este es un tema muy álgido, muy delicado, porque yo siempre he denunciado el raterismo que hay en la iglesia con el tema de las ofrendas y lo voy a seguir haciendo. Pero eso no quiere decir que nos exime a comprometernos. Y quiero que tomes nota como dice el verso 32. Nos impusimos. Nosotros nos impusimos, además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Verso 33 al final. Y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Verso 35, y que cada año traeríamos. Verso 36 en la mitad, que traeríamos. Y verso 37, que traeríamos. ¿Se dan cuenta cómo repiten este juramento? Y quiero que tomes nota. Dice, nosotros nos impusimos esta obligación. No el apóstol, no el profeta o la profetisa. Estos ladrones que dicen, traiga los diezmos, prueba, tienes que sembrar. ¿Quieres ver tus finanzas ir para adelante? Agarra ese cheque que te pagó tu jefe y tráelo acá y ponlo, $2.000, $3.000, $5.000. No sé si alguien gana $5.000 acá, qué sé yo, $10.000. Pero pon el cheque y prueba a Dios. ¿Qué prueba a Dios? Esta persona se lo mete en el bolsillo y después se va a comer afuera con su familia. Pero vamos. Esta gente se impuso. No que le impusieron, se impuso a sí mismo. Yo quiero formar parte de esto. Yo voy a trabajar. Yo voy a poner para levantar la obra. Y entonces reflexionaron con su familia delante de Dios. ¿Cuánto podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? No que venga alguien a decirle, usted tiene que dar. No, Señor, eso es algo personal entre usted y Dios. Pero dice, nosotros queremos ser parte de esta construcción. Y se propusieron con juramentos, vamos a contribuir. Y quiero que tomes nota, no vamos a contribuir para el pastor, vamos a construir para comprarle casa nueva, auto nuevo, que se vaya de vacaciones. No, fíjate bien, dice que contribuyeron para la obra de la casa de Dios. No para enriquecer a los ladrones. Esto de que se suben algunos y dicen, Dios me prospera. ¿Qué culpa tengo yo si Dios me prospera a mí? Los que me acusan. ¿Cómo me acusan a mí? No hay que juzgar. ¿Qué culpa tengo yo de que Dios derrame tanta plata que me puedo subir a un avión privado o vivir en una mansión? Cara dura, sinvergüenza. Sinvergüenza, ladrón. Que le robamos lo que le corresponde al Señor. Lo que tenemos que hacer es sostener el ministerio, de poder enviar a un evangelista, de poder enviar a un misionero a trabajar donde no ha llegado el evangelio, comprar materiales, ayudar al hambriento, al desposeído. Eso es la obra de Dios, construir la iglesia de Cristo. ¿Saben que hay iglesias que se están cerrando? Me llegan noticias de la cantidad de iglesias que se están viniendo abajo, van a quiebra, porque dejaron de sostener el ministerio por este asunto del COVID. Y yo doy gracias a Dios por ustedes, porque todavía estamos acá. Y me dicen del Departamento de Finanzas, vamos viento en popa. Eso me habla de lo que hay en el corazón de ustedes. Ustedes no me ven a mí todos los domingos acá. ¡Traiga la plata, por favor! No se olvide. Eso sale de ustedes. Eso es lo que está pasando con Israel. Se juramenta, se comprometen a sí mismos, se imponen el deseo de seguir adelante. Y es por eso que nosotros podemos reunirnos en este lugar y predicar a toda Latinoamérica a través de ese sistema. Ustedes están haciendo ese trabajo. Dios está haciendo ese trabajo a través de ustedes. Eso es convicciones religiosas. Eso es un despertamiento espiritual, avivamiento espiritual. El mundo le ha dado la espalda a Dios. La iglesia de Jesucristo hoy le está dando la espalda a la palabra de Dios. Y sin embargo acá hay una frase que es clave en todo este capítulo 9 y es: Dios no los ha abandonado. Y tan malo que somos y tan mal que nos estamos comportando, es milagroso y extraordinario que Cristo todavía
no nos haya abandonado. Eso nos habla del carácter de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro bendito Dios. La cruz del Calvario es la evidencia más clara, la prueba más evidente y contundente que Dios hoy no nos ha abandonado. Y nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión de hablar con mi amigo, con mi hermano, con mi hermana, con mi vecino, hablar de Jesucristo. Esa es tu misión, tu única y sola misión en esta tierra, de ser un testigo sólido de Cristo Jesús, mientras vamos edificando el pueblo de Cristo a través de la enseñanza de su palabra. Pero debemos empezar reconociendo las cosas que deben reconocerse, como esta gente. Reconocer nuestras fallas, reconocer la fidelidad de Dios y reconocer que nosotros somos los que debemos sufrir las consecuencias por no obedecer a esa bendita palabra de Dios. Un pueblo verdaderamente reconsagrado. Eso es lo que necesitamos hacer, mis queridos hermanos, reconsagrarnos como hizo Israel en aquel entonces. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta historia, porque nos recuerda cómo trabajaste con el pueblo de Israel, pero podemos rescatar algunas de las experiencias de tu santa palabra en el pasado y podemos trasladarlas y aplicarlas a la realidad presente. Hoy seguimos siendo tu pueblo, pero un pueblo que se está comprometiendo con cosas que son peligrosas. Ayúdanos, despiértanos espiritualmente, vuélvenos a tu palabra, explícanos tu palabra, aplica, Señor, tu palabra, y que empecemos a darnos cuenta de cómo la palabra tuya, Señor, nos redarguye de pecado, y de esa forma poder venir a los pies de esa bendita cruz para pedir perdón y salvación, y los que ya te conocemos pedir perdón y reconciliación, Señor, para seguir adelante, construyendo esta iglesia de Cristo como colaboradores tuyos. Ayúdanos, por favor, en esta hora de prueba. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.